Hola, ¿cómo están? Hoy estamos nuevamente estoy con mi esposa Hola, ¿cómo están? Hola a todos. y vamos a hacer una reflexión. Esta va a ser el primero de una serie de videos que consideramos pero muy importantes, muy relevantes eh, con relación a lo que está sucediendo en el mundo en la actualidad, en nuestro país, en la vida de muchos de nuestros amigos, colegas, estudiantes, porque ambos somos profesores. Y como cristianos sentimos que no nos podemos quedar callados. Y para ello vamos a abrir con un pasaje que está en Colosenses 2.8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí el apóstol Pablo es claro y nos muestra una realidad que estamos viviendo. Entonces yo les mencioné que este va a ser uno de una serie de videos donde vamos a desmantelar y vamos a mostrar la verdad de Dios a la luz de la Biblia y vamos a contrastarlo con las justificaciones de los hombres con relación a varios ámbitos, entre ellos la concepción del hombre, que es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la concepción del hombre que tiene la Biblia y cuál es la concepción del hombre que tiene el mundo? Esas filosofías huecas que habla Pablo, hoy en día están muchísimo más vigentes. Como maestros hemos vivido y hemos estudiado muchísimo al respecto. Eh, Ambos tenemos posgrados y en el posgrado, por ejemplo, cuando son posgrados en educación, uno tiene que leer muchos autores que, Ujú. digamos, hoy en día son muy fuertes, como Rousseau, que ahorita se los voy a citar. Personalmente tuve que leer cuando hice la maestría en educación una obra de Rousseau que se llama El Emilio. Y pues ahorita vamos a hablar por qué hay una contradicción ahí y algo de hipocresía. Entonces, ¿cuál es la concepción de Dios del hombre, mi amor? Bueno, la concepción de Dios respecto al hombre es que la naturaleza del hombre pues siempre está inclinada al mal, desde Adán, ¿no? Sabemos que Adán pues fue el primer hombre y hubo pecado y ese pecado pues pasó a todos los demás hombres. Entonces desde que nacemos hay una concepción del mal en el hombre. Digamos que eso es lo que nos menciona la palabra de Dios. Hay una inclinación, incluso cuando uno empieza a tener uso de razón. Muchos niños, por ejemplo, se empiezan a dar cuenta de que diciendo una mentirita pueden adquirir algo. Ujú. Y entonces empiezan a darse cuenta que pueden incluso utilizar el lenguaje para obtener cosas, así ese uso del lenguaje no sea el adecuado o no sea la verdad, por ejemplo. Hacen, digamos, como niños, hay algunas cosas que uno de pronto ve muy inocente, es que es una travesura de niños, pero es precisamente por eso, porque desde que nacemos está esa concepción de, digamos, de arraigada del pecado del hombre y pues uno empieza con mentiras o a tapar algo que hizo con tal de que no te descubran, entonces por ahí empieza y bueno, y pues a la medida en que crecemos también hay cosas que van aumentando, pero que a veces en la naturaleza del hombre, digamos la concepción del hombre, pues es algo normal, algo que pasa y algo que se va haciendo cada vez más grande y ahí pasamos ya a lo que es la concepción del hombre. ¿Qué piensa el hombre respecto a esto? Exacto. Entonces ya vimos, según la Biblia, y no solo desde Adán, sino el Jesucristo mismo, en los evangelios, Pablo, tenemos, por ejemplo, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos tenemos esa inclinación al mal. Entonces, la naturaleza del hombre es el pecado, la naturaleza del hombre es la maldad y por eso es que necesitamos a Dios, porque solo el Cordero de Dios nos puede limpiar del mal, solo Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo, nos puede ayudar a, digamos, a mejorar, a tener conciencia de pecado y a poder esforzarnos por hacer el bien, por agradarlo a Él. ¿Cuál es la concepción del hombre? Voy a darles el ejemplo que les mencioné hace un rato, el de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que sería como el nombre en español.
Este señor, que es el autor del Emilio, el libro que les mencionaba, y el autor de muchas otras obras, él es quien acuña una frase muy famosa, y es que el hombre es bueno, o el hombre nace bueno, y que es la sociedad la que lo corrompe, y que es un discurso que hoy en día ha cogido mucha fuerza en ciertas ideologías, que no voy a mencionar, pero ustedes las conocerán, donde se defiende al delincuente, donde se dice que pobrecito ese señor que es ladrón, pobrecito ese señor que es guerrillero, que fue y colocó una bomba y asesinó miles de personas. Y bueno, tuvimos que hacer un pequeño corte. Les presento a nuestro hijo Benjamín. Nuestro baby se despertó, entonces bueno, él nos va a acompañar en este análisis, esta reflexión que estamos haciendo. Entonces, el mundo, la explicación del mundo es que el hombre nace bueno, sí, claro, un bebé es inocente. A la edad de Benjamín, pues él ni siquiera sabe hablar. Él es inocente. Pero en el momento, y quiero hacer esa aclaración, porque no estamos diciendo que los bebés no sean inocentes, los bebés son inocentes y la Biblia misma nos lo dice. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Sí? Dice el rey David, dice Jesús mismo. Y dice Jesús también, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Estamos hablando desde el momento en que el niño tiene conciencia, exacto, ya empieza a razonar y sabe que haciendo ciertas cosas que él o ella sabe que no están bien, puede obtener algo. Mira que hay un versículo en Génesis 8:21 que dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, en la Biblia misma nos menciona de que desde temprana edad hay una inclinación hacia el mal y que a veces de pronto usted ha tenido algún pensamiento, alguna cosa que dice, bueno, ¿y por qué yo pienso así? Porque la naturaleza es inclinada como al pecado o al mal, a obtener un beneficio en ocasiones. Exacto, incluso en el campo de la psicología se han hecho estudios etnográficos donde se ha descubierto que personas y han crecido completamente lejos de la sociedad y cuando consiguen tener contacto con la sociedad son personas violentas, son personas pues que pueden asesinar fácilmente sin ningún remordimiento y se supone que estuvieron alejadas de la sociedad. Entonces allí se contradice esa consigna de Rousseau, que curiosamente, y aquí es algo muy importante, si usted de pronto ha leído a Rousseau o si usted es un educador como nosotros, de pronto esto usted no lo conocía. Y es que Rousseau escribió el Emilio, que es una obra pues muy, pero muy famosa de Rousseau, donde enseña cómo criar a un niño de forma exitosa. Y resulta que este señor tuvo 5 hijos y los abandonó en un orfanato. Qué contradicción. Es decir, búsquelo. Si usted no sabía esto, búsquelo en Google, búsquelo en cualquier lugar en la inteligencia artificial que usted quiera. Se va a dar cuenta de que es la hipocresía más grande que nos han metido en el campo de la educación, que curiosamente está siendo manipulada y está siendo instrumentalizada para meter estas ideas que son incorrectas y sacar a Dios de las escuelas, del aula, y meter estas ideologías que definitivamente, como lo dice la Biblia, son filosofías huecas, ¿sí? Y que nos llevan al mal, nos llevan a rechazar todo lo que viene de Dios y la concepción misma de Dios. Otro versículo importante está en Jeremías 17:9 que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Desde el corazón dice la Biblia también que salen los malos pensamientos, sale todo. O sea, antes de llegar al pensamiento está en el corazón. Y la palabra dice que el corazón es engañoso. Así uno sea pues cristiano o no cristiano, de todas maneras, precisamente por ser cristianos tenemos que estar más pegados de Dios, no porque seamos perfectos por el hecho de llamarnos cristianos, sino porque precisamente dependemos más de Dios y dependemos más de Él para cuidar y guardar el corazón. Dependemos más de Él para cuidar y guardar nuestro corazón, porque sabemos que del corazón salen malos pensamientos. A veces cuando a uno le pasan cosas que uno dice, ay, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué lo otro? O de pronto pueden existir pensamientos de, si yo hiciera esto, obtendría esto.
Sí, entonces en el corazón empiezan a maquinarse esas ideas, digamos, negativas y de acuerdo a lo que estábamos hablando ahorita, la palabra nos dice de que el hombre en su corazón es engañoso, digámoslo así, por naturaleza y tiene que estar revisándose continuamente, pero hoy en día se dice otra cosa, ¿no? Lo que dice la humanidad hoy en día es, no, es que era bueno, pero es que resulta que enfrentó esta situación. Y claro, todos vivimos situaciones complicadas en nuestra vida, bueno, algunos de familiares, económicas, bueno, en fin, hay muchas situaciones, pero lo que se nos dice hoy en día no es que la sociedad lo corrompió o él no era así, o como tú decías, las ideologías hoy en día nos dicen, no, es que él viene de una zona deprimida, entonces por eso es así violento, por eso es que mata, por eso es que roba, por eso es que se cometen delitos y se normalizan hoy en día como que, no, es que eso es normal porque es que él ha tenido una vida dura. O se les dan salarios para que no cometan actos que están en contra, pues, de la ley. O sea, eso desde ninguna, es decir, eso no es concebible desde ningún punto de vista en la Biblia. La Biblia es el libro más perfecto que nos muestra, es un manual de vida. Y de allí han sido tomadas la mayoría de reglas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, ¿sí? La ley romana, el derecho romano, todo ello es tomado de la ley de la Biblia, la ley mosaica, la ley que incluso Jesús mismo dice que es la confirmación de la ley de Moisés. Y si recordamos los 10 mandamientos, no matar, no robar, no codiciar, todo eso hoy lo vemos en la constitución política de un país que se respete. Uno no ve que en la Biblia dice, no, si alguien roba, entonces perdónelo y déjelo que siga robando o ofrézcale un salario para que no lo siga haciendo. Eso desde ningún punto de vista es aceptable en la Biblia porque la Biblia misma nos dice que la inclinación del hombre es hacia la maldad, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores desde Adán. Y por eso necesitamos estar delante de Dios todos los días. El mismo rey David es un gran ejemplo de siendo el rey de Israel, el pueblo de Dios, que no tenía ni siquiera, uno diría, no, un rey no tiene que pedirle ayuda a nadie. Él reconocía la autoridad de Dios, él reconocía que Dios estaba sobre todas las cosas y que de él proviene todo y por eso se arrodillaba y buscaba a Dios todos los días. Ahora, ¿el rey David era perfecto? No. No. Ninguno de los hombres de Dios, y me parece la cosa más espectacular de la Biblia, es que la Biblia nos muestra todos los hombres de Dios y no nos muestra solo el lado bonito. También el lado oscuro. Nos muestra el lado perverso de esos hombres de Dios, porque por más de que David era el hombre según el corazón de Dios, tuvo un lado perverso, un lado oscuro. Todos los hombres de la Biblia, Moisés, Salomón, es decir, y qué bonito y qué honesto es Papito Dios con nosotros en que en su palabra nos muestra que nadie es perfecto, absolutamente nadie es perfecto y necesitamos de Dios. Entonces, este es el primer video donde analizamos esto, lo reflexionamos y por eso en Juan 3:16 dice... De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para que vamos cerrando, en Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, que era lo que decíamos desde Adán. Entonces se concibió ese pecado y pasó a toda la humanidad. Pero hay una buena noticia y es que así como el pecado nos separa de Dios, de esa gracia divina, asimismo el Señor nos entregó el mejor regalo que es Jesucristo y como dice en la palabra, hay que acercarnos a Jesús porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice Él. O sea que la única solución a todo esto es Jesucristo. No queriendo decir que con esto ya es vida exitosa al tronar los dedos, no va a haber faltas, no. Precisamente reconocemos que somos pecadores y nos acercamos a Jesús todos los días. O sea, esto es algo constante, claro. Esto es algo para valientes, claro. Porque no se trata de que somos perfectos, sino que seremos perfeccionados en la medida que nos acercamos a Él. Y indudablemente en la vida cristiana vamos a tener que pasar pruebas, vamos a tener que pasar por un desierto. El pueblo de Israel duró 40 años pasando un desierto, imagínense eso. Y todos los hombres de la Biblia, los hombres de Dios, tuvieron que pasar, los hombres y mujeres de Dios también, porque hay mujeres también muy representativas en la Biblia, tuvieron que pasar muchas pruebas, tuvieron que pasar dificultades,
y aún así nunca se olvidaron de Dios y reconocían que su Padre celestial y el creador de todas las cosas es fiel y que la ayuda solo viene de Él. Entonces, esa era la reflexión de hoy. Y Sí, no te iba a decir que me puse a mirar en la inteligencia artificial y a googlear pues lo del tema de Rousseau porque no sabía lo de los hijos. Y sí, mira, dice sí tuvo hijos, pero su historia es polémica. Tuvo 5 hijos, bueno, y dice el nombre, pero no sé pronunciar eso. Thérèse Levasseur. Bueno, dice, pero los entregó a un orfanato poco después de nacer, algo que ha sido muy criticado históricamente. Entonces, bueno, La cosa más es, hipócrita del mundo, y eso no se lo enseñan a usted en la universidad cuando lo ponen a leer a sí, Rousseau. Se lo digo porque a mí me pusieron a leer una cantidad de cosas y le llenan a uno la cabeza de esas filosofías baratas de que le vende a uno el mundo, porque eso es, y abramos debate si usted quiere que lo hagamos, pero no hay ninguna sabiduría por encima de Dios. Definitivamente eso es. Y la práctica misma, eh, podemos ver que las sociedades que tienen una visión distorsionada del hombre, que salen a defender al hombre y todo eso, son sociedades que se autodestruyen. Miren, por ejemplo, lo que está pasando en tantos países europeos, miren lo que pasó en Venezuela, en Cuba y en todos los países donde se distorsiona y se saca a Dios de los corazones, se saca a Dios de las escuelas y se apegan a estas filosofías que son contrarias a Dios, que son claramente mentira frente a la verdad de Dios. Y nos dice, Jesucristo mismo nos dice que el diablo es el padre de la mentira y esta es una de esas grandes mentiras que estamos empezando a desmantelar con esta serie de videos. bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos dejan todas sus reflexiones también en los comentarios. Y bueno, que estén muy bien, hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao. Chao. Chao.